El Centro Cultural Ecuatoriano Medardo Ángel Silva tiene el honor de hoy presentar este conversatorio denominado Crónicas de Quevedo, el que se realiza gracias a distinguidos quevedeños y quevedeñas, quienes nos van a nutrir el día de hoy con sus vivencias, con experiencias, con hechos, con casos desarrollados pues, en épocas de antaño. Walter Barco, como todos sabemos, pues es un artista plástico, un extraordinario lector y también investigador. Empezó a indagar pues sobre el Quevedo de otras épocas, de otras décadas, y empezó a reunir su investigación, empezó a redactar y empezó a escribir todo aquello desarrollando este género que se denomina crónicas. Tiene Walter Barco un libro que está inédito. Este libro pues tenemos el proyecto de que el próximo año, en los primeros meses, ya se lo pueda publicar. De tal manera que este día estamos haciendo un evento muy significativo porque es el preámbulo hacia ese libro. Y esto implica acercarnos a esa tradición oral. Eso que de abuelos a nietos, de padres a hijos, se va contando, se va narrando y no se va a perder ese tipo de vivencias. Es muy importante. Todo pueblo tiene su época y esa se la va recordando, ¿verdad? Por eso enviábamos hoy día ahora se le llama en inglés un flyer, que decía, hablaba sobre si se acordaban de Troliche, ¿verdad? Bien, entonces Walter escribió estas crónicas y ahora pues tuvo la idea de hacer este conversatorio. Vamos a iniciar en pocos momentos. Tenemos el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Extensión Quevedo. Y después hablamos un poquito más sobre el proyecto para los primeros meses del 2021. Walter, bienvenido. Bien, Walter, coméntanos un poquito sobre cómo iniciaste tú estas investigaciones, si en algún momento te contactaste con alguien pues, que ya pertenecía a aquella época y que te haya retroalimentado sobre todos esos sucesos, todos esos hechos y sobre aquellos personajes, tiempo y época que marcaron pues una historia que merece ser recordada. Buenas tardes, un gusto tenerlos presentes, amigos, familiares, que conocieron esta vivencia. Más que tomar datos o pedir sugerencias o investigación en sí, son vivencias de mi infancia, vivencias. Estuve ahí inmerso en cada una de estos relatos que doy aquí, ¿no? Muchos de mis contemporáneos conocieron a estos personajes, como el caso de Troliche, el hombre que peleaba con el diablo. Y pues, como eje principal, tengo el relato sobre sobre mi bisabuela, sobre nuestra bisabuela, que era la partera del pueblo. El pueblo, pues, ese pueblo pequeño en ese tipo, ¿no? Hay testimonio, pues, de mi prima Marlene Young, que está en una foto. Ella fue ahijada de mi bisabuela, o sea, de su bisabuela. Y así muchos de nuestros familiares conocen sobre
la actividad que realizaba nuestra bisabuela. Y así van un sinnúmero de relatos que son vivencias mías. Más que investigar, las fui guardando en mi memoria. Fui guardando en mi memoria en cada una, como el caso de Troliche. Para algunos amigos, los hermanos Chan, Ramón y Víctor, que conocieron a ese personaje en la calle. Una persona pues que era alcohólica y se paseaba por toda la ciudad, andaba con un saco al hombro y le gritaban apodos y el hombre se disgustaba fuertemente, ¿no? Y arremetía contra los muchachos que le gritaban, asusados por los mayores. Le gritaban Troliche, tenía un ojo con V y le decían ojo de pollo, bueno, un sinnúmero de epítetos que le lanzaban y él comenzaba a insultarle, pues, a mencionarle a su sagrada madrecita a los muchachos. Y una vez ocurrió algo cerca de la casa que le cayó con una piedra a uno de los chicos, que no era él que le había gritado, sino otra persona, pero el muchacho se escondió detrás de una puerta y le dio con la piedra en la cabeza. Era un chico que andaba vendiendo sus cigarrillos, caramelos. Esa es una de las vivencias de estos cuentos. Alguien que se recuerde de los amigos de infancia, de contemporáneos, que recuerde algo más de Troliche. Cuando tomen la palabra, por favor, dan su nombre y apellido y exponen su versión, su punto de vista. Bien, muy interesante como nos ha narrado Walter sobre este personaje Troliche. Nubia. Sí, yo soy Nubia John, estoy acá de Quevedo, y familia de Walter, todos los presentes que están ahí. Yo recién escucho de Troliche, en mi tiempo no ha habido Troliche, no sé a qué es que le decían Troliche, yo no sé, eso es lo que tengo, sí, yo no lo sé. A lo mejor puede otros primos o tíos que están presentes han de decir algo. Gracias. Gracias, Novia. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? ¿Alguien que recuerde sobre este personaje o que quiera hablar de otro personaje? Ya nos habló un poquito, Walter mencionó a la querida Balbina, así se va a llamar el libro que saldrá para el próximo año, ¿verdad? Pero hay una serie de personajes, está el licenciado, está el Sí, nazi. Hola. Soy de Daniel. Quevedo, soy de Quevedo. Betty Barco, hermana de Walter. Ya. Yo sí lo conocí, pero yo le tenía miedo. Yo cosa que veía Troliche y me desaparecía porque me daba miedo a mí. Ajá. Mi hermano sí siempre él estaba más en eso. Yo no. Pero sí lo conocí. La verdad es que le hacían mucha mofa, mucho, lo molestaban también a veces, demasiado. ¿Cómo era físicamente Troliche? La verdad es que era un hombre, ¿no? Que, no sé, a mí me causaba miedo y yo mejor huía de ahí. Correcto. Porque, sí, yo le tenía miedo. Lo que sí veía era que los chicos ahí lo molestaban, entonces con razón se ponía bravo. Claro. Es Sí, la era época. delgado, con su, Sí, andaba con un saco al hombro, ¿no? Y a sí, propósito de que está mi hermana junto con mi papá ahí, pues él es uno de los protagonistas del negocio del palo de balsa. Mi papá tiene 92, va a cumplir 93 años y los saludo desde acá de Union City. hola. ¿Cómo está, papi? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bien, me alegro. Y en el negocio de la balsa, pues él se inició desde muy joven. Hacía viajes de Quevedo hasta Guayaquil, llevando palo de balsa, ¿no? Llevando las balsas. Bueno, él podría relatar algo de eso, pero es una historia muy interesante. Conversé con él y parte de esa vivencia la tuve también cuando en una ocasión fue a comprar palo de balsa a San Pablo, ¿no? Éramos 3 hermanos nomás en ese tiempo, todavía no hacían el resto, pues somos
una familia numerosa, pero solo había estado hasta mi hermano Enrique nomás. Y nos tocó viajar por carro hasta San Pablo, donde una comadre, hacia la montaña, ¿no? Una comadre de mi papi, la señora Rosa, creo que era. Y nos llevó el compadre de mi papá, don Aquilino Jaramillo, radicado en Quevedo, el dueño de la funeraria. Pero la funeraria Jaramillo nos llevó por tierra y al regreso vinimos ya con las balsas que habían comprado, con los palos de balsa. Los trabajadores de mi papá habían ido primero a comprar, ya tenían arregladas las balsas, ¿verdad? Estuvimos 2 días por allá, 2 o 3 días por allá, y nosotros nos tocó viajar en balsa. Para mí fue fantástico, algo grande, viajar cuando todavía pues el río estaba rodeado de árboles inmensos, donde había selva, y para mí pues era fantástico ver, ¿no? En mi imaginación, ver eso, en mi imaginación ver un lagarto ahí, solo en la imaginación, nunca lo vi físicamente, pero me hacía yo la idea. Y ese fue un tramo de San Pablo a Quevedo, no recuerdo, pero el tiempo que nos demoramos, pero fue muy interesante para mí, fue una vivencia muy linda, que hubiese querido completar de ahí, desde Quevedo hasta Guayaquil, hubiera sido interesante, pero yo era muy pequeño y no me podían llevar en ese. Bien, bien. Algo más que quiera contar mi papi. Muy interesante. Sí, nos gustaría, pues, señor Barco, que nos comente algo sobre ese negocio de las balsas. Algo sobre el negocio de las balsas. Del viaje, El viaje, ¿Cómo se ¿cómo era pasaban? el viaje que realizaban? ¿Cómo era el viaje? Sí, en Quevedo, por ejemplo, yo era comprador de balsas en Quevedo. Bajaba en las balsas hasta Guayaquil. Siempre estación, salíamos de Quevedo, llegábamos a Mocache, de Mocache llegábamos a Vince o Casa Vince, pasamos por Palenque, pasamos Playa Vince, llegábamos a Laurel, de Laurel llegamos a La Maravilla, de Maravilla llegamos a Boca de Cula, y de ahí salíamos directamente a Guayaquil hasta donde nos dé la marea. Cuando está la marea, entonces cantamos la balsa hasta que vuelva hacia la marea. Ahí ya directamente acá a Guayaquil. Entregar las balsas que traíamos. Bueno, eso fue muchísimos años. En eso yo trabajé casi 35 años como piloto y buen piloto de las balsas. Sí. Entonces, ya como después de los 35 años, pues ya me dediqué a comprar en Quevedo, que trabajaba con el señor Vélez. Hasta que llegó el momento de que se terminó el negocio, porque había muchos sustitutos de la balsa ya pocos le compraban, pocos sustitutos. En eso, para esto, entregábamos a un gringo, Gorbachov, la balsa fiada. Él había tenido él tenía mucho compromiso con los bancos, 3 bancos, debía 3 bancos. En eso nosotros ya hemos entregado miles de sucres en balsa. Entonces, ¿qué resulta? Que los bancos le embargaron. Embargando los bancos, nos dejaron con los brazos cruzados nosotros, porque no alcanzó a pagar el dueño de la fábrica a los bancos. Entonces, alzamos el negocio. Hasta ahí llegué yo trabajando en balsa. Casi unos 35 años trabajé en balsa. No hicieron ninguna... Y ahí, de ahí, de que terminó la balsa, me dediqué a la peluquería. Me dediqué a la peluquería, ahí estuve como 12 años en la peluquería. De ahí decidí venirme a Guayaquil, porque yo viví en Quevedo.
me vine ya a Guayaquil y aquí me quedé. De ahí, entonces, de Guayaquil decidí irme a los Estados Unidos. Bueno, allá estuve, me retiré y regresé nuevamente a Quevedo. Así que ahora estoy a Guayaquil, así que ahora estoy aquí en Guayaquil. Muchas gracias, gracias. Muy bien esa memoria y de los datos de toda la balsa. A mí se me quedaron muchos los nombres de algunos de los trabajadores y los menciono ahí, pero los datos en cuanto geográficamente, si los lugares por donde él recorría, hacía el recorrido, pues de ahí obtuve datos de él. Y lo felicito por la memoria que todavía le funciona muy bien a sus 92 años. Va a cumplir 93 el próximo mes ya. Excelente, una mente realmente brillante, bastante asombroso Se acuerda de todo. como tiene todo, Sí, sí. todo en su memoria, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué tal si hablamos un poquito sobre Cocaleca? ¿Yo? Quien desee, si alguien desea Si tomar, alguien recuerda Cocaleca. ¿no? Bueno, Eh, quisiera, Daniel, Walter, sí, sí, creo que mi prima Marlene está también ya conectada, Marlene Ion, para ver si nos habla algo de nuestra bisabuela, pues ella era mayor que nosotros, entonces correcto. ella disfrutó más tiempo de ella. Yo fueron pocos años que disfruté de ella, pero lo poco que disfruté se me quedó y he podido escribir algo así mismo con datos que preguntaba a mi tía abuela, mi tía muy querida, que era la tía abuela que hizo el papel de abuelita en nosotros, Apolonia Chávez de Buco. A ver, prima Marlene, cuéntese algo de la querida Malvina, como le llamaba a nuestra bisabuela. Sí, ella fue mi madrina de bautizo a los 8 meses que yo tenía. Ya yo lo conocí, ella vivía en Quevedo y nosotros vivíamos allí también en Quevedo y ella fue la madrina mía de bautizo. Yo la recuerdo mucho porque ella me quería mucho, todo. Pero ya en el año del 57, mi abuelito Emilio John Cancín nos trajo acá a Guayaquil a estudiar todo y desde ahí yo ya perdí contacto con eso de ella, pero de repente la veía. Y así que hasta ahí yo me acuerdo de ella, porque era una abuelita querida, muy amable, era una preciosura, era un encanto para mí. Yo la quería mucho, mi abuelita querida, le decía. Es todo lo que ella me recuerda, porque era un amor de señora. Ella fue madre. Sí, Sí, así es. todo. Ella es una excelente partera. Sí, ella también. Ella me decía, mi hijita, cuando usted ya esté grande, yo le voy a enseñar, dice, mi oficio. También, ella también curaba de esos sustos y espantos que uno allá existía en ese tiempo. Le voy a enseñar, hijita, me decía, porque todo eso yo quiero dejarle a alguien, dice, y yo se lo voy a dejar a usted. Pero yo como ya me vine a vivir acá a Guayaquil, ya no pude estar más con ella, pues. Ella se quedó en Quevedo y acá en Guayaquil. Yo de repente la visitaba, pero no era como que yo tuviera todo ahí con ella, porque ella sí me decía, yo le voy a dejar a mi hija enseñándole eso, dice mi hija. Nadie más que dice, porque yo la quiero y le voy a enseñar, y como usted me llama, dice, yo le voy a enseñar todo. Pero así como les digo, ya me vine en el año 57, me vine acá a vivir a Guayaquil, ya no tuve más contacto perenne así constante con ella, sino que de repente la veía, mi querida. Es todo lo que puedo decirle de ella. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doña Marlene. Muchas gracias. Está bien el testimonio. Sí. Algo más comentaban sobre Cocaleca, preguntaba, ¿no? Sí, Otro de los personajes populares en la calle de Quevedo, un hombre barbado, el cabello ensortijado negro, ¿no? Como sus ojos también negros y grandes. De escasos dientes. Y algo perturbado era, ¿no? Pero no era agresivo, pero él cantaba, él se paraba un ratito y cantaba y balbuceaba algo y hacía, y ahí terminaba él y pedía que le den dinero, nada más.
pero nunca lo vi ebrio. Él nunca tomaba, él pedía para comer. Ese era el Cocaleca, de los personajes populares que deambulaban por la ciudad, por nuestra pequeña ciudad. Ajá. Los sobrenombres Alguien más que aporte con algo. surgen así de manera espontánea y hay personas que son, se puede decir, especialistas en poner. El sonido es bastante interesante, Cocaleca, ¿verdad? Yo había escuchado el término de nuestros padres y abuelos, ¿no? Que usaban ese término de Cocaleca, ¿verdad? Pero acá ya lo vemos como personaje, ¿verdad? Uh-huh. Nos remite de alguna manera, Walter, me corrige si estoy mal, también al pensamiento, a la mente. ¿Ya? El término Cocaleca. Que te viene ¿Algún significado especial la palabra Cocaleca o solamente para nosotros, onomatopéyico? era el apodo que habían puesto y para determinar a alguien que era medio Correcto. que eres Cocaleca, le decían por decir, Entonces, que eres Cocaleca. hay el vínculo con la Sí. mente, de Con la Coco, mente. Cocaleca, ¿verdad? Ajá, Correcto, sí, muy sí. bien, interesante. Así es. Cosita buena es pele el ojo. Oh. Mi papá también conoció a él porque era un señor que vendía en el mercado. Creo que algunos conocerán el mercado que había entre la farmacia Los Ríos y el mercado ese callejón, que había unos señores, una señora, los hijos apellidos Oliverio, que era ahí, el señor Cabrera también, vendían comida ahí, pero al final, saliendo viendo la calle 7 de octubre hacia la calle Bolívar, al final había un señor que tenía una mesa y vendía ceviche de pescado, de concha, de camarón, en balde, ¿no? Era muy sabroso y era corvina, y el llamar la atención a los clientes era ese, cosita buena, pele el ojo, y comenzaba a vender su ceviche, vendía bastante, era muy sabroso, tenían bastante clientela ahí, sí. Uh-huh. En una simple mesa con sus baldes ahí encima, sus baldes para lavar los platos, así enjuagarlos más y la gente comía tranquilamente. Interesante. Uh-huh. Si alguien desea acotar algo, por favor nos dice para que vaya interviniendo, ¿verdad? Doña Venus y Carnemico. ¿Quién se acuerda de esto? Alguien. No alcanzo a ver, perdón, no alcanzo a ver quiénes nomás estarán ahí conectados para preguntarles a muchos de ellos. Zuli, Emilio John, Evita Álvarez, no. Magali, hay un amigo que no le... Enrique dice que... Enrique. Primo. Oh. Y Nubia. Enrique. Bueno. Deben de presentarse. Claro, Emilio tiene... Nuestro tío Emilio John, algo tiene que conocer a él. También es mi tía, la querida que venía. Hola. Abre el audio, tío. Saludan. Bienvenido, Emilio. Sí, yo estoy escuchando. Hola. ¿Qué fue, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal? Bueno. ¿Puede usted agregar algo de la querida? Muy poco. De mi abuela Balbina, muy poco. Oh, y algunos de los personajes, Emilio, de Quevedo. ¿No? Por ejemplo, yo me acordaba el Chifa Formosa. Oh, ya. Claro, esos son los negocios. Eso también en la calle Bolívar. No escucha bien, Emilio. De la casa de ellos.
El chocolate a café Ambato. El café Ambato, ¿te acuerdas tú? Claro, sí, sí. El chocolate con las empanadas, Así es. con las Café tostadas. Ambato. ¿Recuerdas el baratillo Ambato? El baratillo Ambato está dentro de los relatos que yo he escrito. Los relatos de la señora Balbina. ¿Ya? Que el lema del baratillo Ambato era un almacén grande donde Sí, vendían pero ropa, cosméticos. no, ollas. no. Esto era, ¿te acuerdas que frente al Teatro Chan había esa cafetería ahí No, yo sí que te digo, vendían sí te digo la tú salías cafetería, del cine Emilio. y te ibas a Emilio. comer chocolate? Emilio, sí, yo recuerdo muy bien la cafetería, Sí. pero de la cafetería Sí, no sí, tengo, no tengo relato. Por eso te digo, el baratillo Ambato sí te vas a acordar tú. De la cafetería sí, yo estaba, compré, pero no hay un relato porque no fue trascendente, la gente iba a comprar mucho ahí. Ujú. Claro. El caso del Claro. baratillo Ambato, porque siempre hacía eventos ahí, ¿te acuerdas que para ciertas fechas especiales hacía Bingo. promociones, creo que hacía el bingo? Hacía el Hacían bingo. bingo también ahí Sí, en el bingo. Baratillo Ambato. Claro, claro. El lema de ellos era el baratillo Ambato, el que más barato vende y el que mejor atiende. Ese era el lema de él. Y don Mentor T. Núñez Aldaz era el nombre del dueño. Eso. Creo que Así aquí es. aquí en la, Ujú. en la séptima queda el Baratillo Ambato. En la... ¿Sobre qué otra cosa me acuerdo yo? Lo de doña Ben. Tú sí, igual te de la... ¿Mm? ¿De quién? Doña Venus y Carnemico. ¿De quién me dice, oye? Doña No, Venus, yo no conocí yo a ella, no los conocí a ella. carne de mico. No. No. Es que tú, mira, es que yo, mira, nosotros como vivíamos en Montoya, Ya. y ahí nos fuimos a estudiar a Guayaquil, y aquí yo no pasaba casi aquí en Quevedo. Ese, Oh, claro. me acuerdo de cosas, de, por ejemplo, yo veo en tu libro, la lancha Roselvira, la Amazonas que pegaba en Montoya. Claro, sí. Eso, pues sí, el relato No va sé ahí si más o tú menos tienes en el de las balsas, ¿no? El negocio de las balsas. Sí, pues. Claro, De ahí, pues, claro, ahí estaba sí. el negocio de Galo Lara, todo ello. Se menciona ahí. Ujú. Claro, pues, en las balsas. Ajá. Así es. Porque yo me pasé en Montoya. Oiga, tío, pero Sí. yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en la hacienda de mi tío Gustavo Chonquí, antiguamente pasaban unas lanchas que vendían de todo. Claro, pasaban por los ríos grandes así y vendían cosas. Olla, tela, de todo. La gente compraba, no había tienda, porque por ahí pasaba esa lancha, esa canoa. ¿Te acuerdas? Claro. Eso yo recuerdo, cuando fui al campo. Sí, y te acuerdas que pasaban también, andaban antes con bultos en el hombro vendiendo. Claro, todas esas vivencias son interesantes, ¿no? Serían de recopilarlas, de anotarlas, porque alguien pues, puede recabar esos datos. En cuanto lo de Doña Venus, era un personaje, una señora que tenía un puesto que vendía tortillas, vendía café, vendía pescado frito a partir de las 6 de la tarde, más o menos, 6, 7 de la noche. Ahí en los bajos de la compañía Wong, afuera, en el portal, ya cuando cerraban la compañía Wong, la ferretería, ellos se instalaban ahí. Y en esa parte tenían unos amigos, el caso de Carnemico, no la que era conocí, oye, no la conocí. un afrodescendiente,
Sí. que tocaba guitarra y cantaba, ¿no? Pero era sequito, flaquito, por eso que le decían Carnemico, porque parecía un miquito, ¿no? Él, solamente su lengua se le veía rosadita cuando cantaba y tocaba, No, no lo y conocí. llegaba otro cuchucho y llegaban, ellos ahí se reunían y la señora atendía a sus clientes, vendía sus tortillas, su pescado frito, pero los amigos que llegaban ahí, que eran Carnemico, Cuchucho y otros más, se dedicaban a llevar puro, beber trago, ¿no? Llevaban y les brindaban a ella y ella andaba fumando siempre. Y ya cuando ella estaba ya entonada con sus tragos, pues a los clientes ya les tiraba la ceniza en los platos, lo que servía, ¿no? Y la gente no se daba cuenta de eso. La forma como yo conocí a estos personajes era, a mí me gustaba que me mandaran a comprar. Yo iba a comprar, ya sea de mi casa, ¿no? A comprar algún lugar, a propósito, para poder ver, porque no es que me permitían salir a andar caminando, no, y era me daban mi escapada en ese sentido. Yo iba acá a comprar algo, iba yo, para poder ver los personajes, las cosas que ocurrían en la calle, y lo que veían en la forma de conocer muchas de estas personas. Algo que muchos de ustedes se recuerdan es el salsipuede. ¿Alguien puede hablar del salsipuede, de la pista, ese baile que se hacía en la calle? Sí, pues, los bailes. Llegaba para octubre, la fiesta de octubre, y en septiembre la fiesta de Mercedes. Alguien que comente algo más de eso. Bueno, yo me acuerdo, bueno, primeramente, buenas tardes con todos. Estoy aquí con mi hermana Elma, que no la puse ahí el nombre, pues, ¿no? Un saludo para todos. Saludos para todos. ¿Quién es? Evita y Elma, ¿no? Evita Álvarez y Elma Álvarez. Álvarez. Sí. Bueno, en cuanto al salsipuede, yo sí medio me acuerdo. Yo tendría, qué sé yo, unos 9 años, 10 años. Y era novena y 7 de octubre, ¿ya? Ahí cerraban esa callecita, medio me acuerdo. Esa calle novena. Entonces ahí era la fiesta, pero como decía el nombre, sal si puedes, porque una vez que entraban ya no podían salir. Entonces yo me acuerdo, como era en la esquina de mi casa, yo era chiquilla y más que sea me iba a ver de afuera, pues ahí que la gente bailaba y eran la tomadera. Y también les contaré que en esas fiestas de Quevedo, que eran las Mercedes, creo, ¿no? O la de octubre. También las de octubre, las del 7 de octubre. Sí, septiembre que llegamos. Era la canonización. Sí, siempre nos acordamos con mi cuñada Carmen Pisco, no sé si se acuerden ustedes, la esposa de mi hermano Hugo Quintón, ¿no? Ella era que hacía peinados, que peinaban. Entonces nosotros vivíamos, como ustedes saben, ahí en la calle 7 de octubre, a pasos de la calle novena, donde se hacían las fiestas. Claro, y ella, como hacía, le gustaba peinar. Ella le gustaba peinar porque ya sabía ella cortar, peinar, bueno. Entonces nosotros para entrar a la casa era un callejoncito. Y ella, más que sea en ese callejoncito, le decía a mi mami que le preste un banquito, y ponía un espejito en una mesita, y así iban las muchachas a que la peinen. Y eran unos copetes que iban desde aquí hasta arriba y las margaritas en medio de los peinados, las margaritas. Exacto, eran bucles, entre más alto era más guapa, ¿ya? Entonces eran las margaritas que iban ahí en medio de esos bucles. Y siempre nos acordamos con ella de que ella era famosísima para hacer esos peinados, ¿ya? Y sí, justo era para las fiestas del 7 de octubre, porque ahí en la esquina era se ponía el salsipuede. Y en esos tiempos, como yo me acuerdo y les digo siempre, a mis hijos también les digo que eran bailes con orquesta, ¿ya? Eran orquestas que iban a esas fiestas. No era como ahora, pues que llevan, qué sé yo, que el DJ, entonces eran orquestas que iban. ¿No, verdad? No sé si ustedes se acuerdan también. Sí, así es, ya avanzando, a medida que avanzaba la fiesta, el baile ya anocheciendo, pues comenzaban a hablar botellas y bancos, porque eran bancos que se ponían ahí con Ay, sí, pues ahí la fiesta no era fiesta, si no había pelea. Había su pelea, sí. Tenía que haber pelea para que haya estado buena la fiesta.
Y lo interesante de esa parte del Salsipuede era que ellos llegaban con todas sus mesas, a través de unas lanchas. De unas, como cañas, ponían todo alrededor, lo cerraban esa cuadrita. Sí, no, me refiero con cañas. Claro, no al cerramiento. Me refiero a cómo cuando llegaban por río. ¿Ya? Por el río llegaban con su ya. Río, caballo, todo. Ya. Y era el polvero. Era polvero, pues eso de bailar con el polvo. Tiraban acerrín. El acerrín. En el piso. Sí me acuerdo, ese acerrín esa era la pista de baile. Así es. Pista de baile era ese, sí. Y bueno, así sí nos acordamos de eso sí me acuerdo yo. Ahora ya es puro like, ahorita ya nada de eso. Claro. Y lo del Circo Venus. El Circo Venus también, pues muchos de nosotros estuvimos y nos hacían reír mucho el payaso Chicharrón y el otro Mequeque. Chicharrón era un gordito ya mayor que Mequeque. Eran los famosos. Eran los famosos. Ellos hacían reír sin malas palabras, nada, los gestos. Así es. Claro. Eso eran los famosos payasos, el Circo Venus. El Circo Venus llegaba hacia el malecón más o menos, ¿no? Por esas calles que iban para el malecón. Y el caso de Mequeque era un multifacético, pues ayudaba a levantar el circo, era trapecista, era payaso, también hacía de mecánico. Lo veía ¿Era de Quevedo era él? No sé dónde sería, pero llegaban ellos, el circo llegaba ya. Él les armaba ahí. Con él. Él era payaso, era parte, era el atractivo. Chicharrón y Mequeque eran el atractivo del circo. Aparte las bailarinas. Pero ese circo rodaba todo, rodaba Buena Fe, el Empalme, todo ese circo donde quiera iba. Casi todo ese, sí. Daule, Balsarto, en esas fiestas de pueblo siempre andaban ellos. Sí. Claro, y así también en los juegos mecánicos los hermanos Giovanni. Sí. ¿Ya? Eso eran famosos. Los carruseles. Carrusel. No. ¿Aló? Carruseles que venían también. ¿Quién? Digo, los carruseles que venían también. Los carruseles. Ahí en la calle Octava, pues. Ese era el juego, los juegos mecánicos, los hermanos Giovanni. Ese era. Sí. Ajá. Yo sí me acuerdo. Ese era un poco de los hermanos Giovanni, Walter. Sí. Cuéntanos un poco sobre los hermanos Giovanni. Sí, eran los gemelos, ¿verdad? Pues había un señor que decía que él era algo recio, no fuerte, bajito, no era muy alto, no era alto, era bajo, pero grueso, se lo veía y tenía el aspecto así, decían que era italiano, pero yo le veía más el aspecto así como de la India, ¿no? De la India se le veía, ojos claros, la esposa también muy guapa, unas hijas muy guapas con ojos claros, ojos verde aceituna tenían ellas. Sí, muy guapas. Y una cabellera. Sortijadas. Sí, largo, ¿no? Largo. Y me contaba mi mamá que este señor antes tenía un circo, y ese circo, creo que de los hermanos Giovanni también se llamaba el circo. Y mi madre, por pequeña, la abuelita de ella, mi bisabuela de quien hablaba hace un momento, la querida Balbina, la llevó, dicen, al circo. A ella y a la hermana, a mi tía Zoila, que le decía a la querida Balbina que ellos rezaban, los trapecistas, porque este señor era trapecista, él rezaba y decía, pues con Dios y con Santa María, se encomendaba a Dios y a Santa María para que no le ocurriera a nadie en el trapecio. Dice mami que en su pensamiento ella estaba viendo el espectáculo y dijo, sin Dios y Santa María, era terrible, y se cayó el trapecista. Y coincidencia, no sabe, pero ella era un cargo de conciencia que tenía, pues se había caído, y ahí se terminó el espectáculo. Él como trapecista. No, como trapecista terminó él. Él como trapecista. Sí. Entonces, bueno, decía coincidencia, tenía que decir, pues dice que mi bisabuela, ella le contó después a mi bisabuela. No, dice,
Eso es coincidencia nomás que tiene que haber ocurrido. Quizás para que no se... Claro, coincidencia. Walter, o sea, Eso no, fue no, no y usaban después ya protección. No usaban las mallas de no protección. usaban protección. No usaban, hermano. No usaban las mallas. Pues, tiene que haber sido cara una malla para... Era un circo pequeño, ¿no? Después lo... Pequeño. Hermano, claro. Y así, y después ya con los juegos mecánicos, esos juegos mecánicos así mismo que hacían, los hacían rodar por medio de en uno de los aros de las llantas del carro, ponían una banda y con eso movían los carruseles, ¿no? Esa es la forma como generaban electricidad para mover los carruseles. Yo me acuerdo de que, sí, yo me acuerdo que por ahí por la casa venían unas ruedas moscovitas. Sí. Como que más para la esquina, pero eran así, por esa cuadrita, ¿no? Y eran unas ruedas moscovitas que las daban con la mano, nomás la vuelta, ¿no? Con la mano. También, esas unas pequeñas, Sí, claro, más pequeñas que eran pequeñitas, pero yo la veía grandísima, entonces yo, como yo era chiquita, yo la veía bien grande, yo tenía miedo de acercarme a esa rueda, y yo la veía que con la mano nomás le daban vuelta. Ya, esa sí me acuerdo de esa rueda moscovita. Sí. Sí. Y algo interesante también era pues el puesto de revista. Puesto de revista. No sé si los hermanos Chan están conectados, que también ellos ponían puesto de revista. Con mi hermano, yo cuando salíamos de vacaciones ya nos dedicábamos a alquilar revistas, pero quien nos apoyaba en eso era la tía Polita, ¿no? Mi tía abuela. Voy a mencionar como que es mi abuelita porque así lo vimos nosotros, o alguno de mis primos que esté conectado, era la abuelita Polita. Por ejemplo, salíamos de vacaciones y coincidía el fin de semana y nosotros el domingo íbamos a dormir a la casa de ella, como quedábamos al lado, pedíamos permiso a la casa que íbamos a dormir donde ella, pero era para ir a comprar las revistas al siguiente día y ponernos, porque ya tenía yo hecho el armario y poner las revistas en la esquina donde está la casa ¿cómo es? De este Wong, que era el dueño de la compañía Wong. Ay, se me olvida. ¿Por dónde? Frente a donde Villa, Marcos Bon. En la octava. Bolívar. No es Bolívar. Sí, con los dados. Marcos Bon se llamaba. Marco Bon. Ya. Ahí en esa esquina poníamos nosotros. Poníamos el puesto de revista. Ya cuando estábamos instalados ya no decían nada en la casa, ¿no? Y así pasábamos las vacaciones, pasábamos haciendo eso. ¿Qué edad tenías, Walter, en esa época? No recuerdo, se me escapa, pero sería... Unos 12 años. No, 12 años. 10 años, 12 años más o menos, 10 años, así. O sea que tú en ya ese tiempo más o menos. Aplicabas el emprendimiento de esa época en que no se hablaba de esto. Sí. Un gran emprendedor. No, y con mi hermano Enrique puede comentar algo en cuanto a para el Día de los Difuntos también. Nosotros con mi hermano así mismo, donde mi tía, donde mi abuelita, hacíamos todo. Íbamos ahí, preparábamos la pintura, y nos íbamos a pintar. Nos prestaba la lata, algo, brocha, conseguíamos y ahí preparábamos las pinturas. Y de ahí salíamos con mi hermano Enrique al cementerio a pintar cruces. Pintamos cruces y aclaramos letras, hacíamos letras también nosotros. Mi hermano más pequeño, pues, pero me acompañaba, yo me lo llevaba que me acompañe. Y era una forma de pasar. Claro, el dinero que se hacía al final, pues, eran 2, 3 días que se pasaba uno ahí. Íbamos. Y a la final se lo dábamos a mi mamá, ¿no? Se lo dábamos y ya después ella se encargaba de comprarnos ropa y así y otras cosas, ¿no? Esa era la forma de nosotros, el emprendimiento como se llama ahora, lo mismo hacíamos para el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, sí. También íbamos a comprar los ramos, las palmas y así armamos, ¿no? Armamos los ramos y vendíamos. Duplicábamos, si gastábamos un sucre, sacábamos 3 sucres en venta de ramos.
Y era una cantidad más o menos ese día. Ese era el emprendimiento que hacíamos con mi hermano Enrique. Así se escucha. A ver si no sé si esté conectado, Enrique. Ahí. Ajá. Walter, Ahí está uno de los protagonistas. ¿Qué tal? Hola, hola. Yo creo que Buenas tardes. Buenas tardes. Algo, no sé si te referías, que tuve un problema, no sé si que te referías con respecto a los puestos de revistas, Walter. Sí, sí, sí. También los puestos de revista, el asunto de lo que íbamos a pintar las cruces. A pintar las cruces, a pintar las cruces. Sí, hay que añadir. Con los puestos, el puesto de revista. ¿Te acuerdas que nos salían familiares, nos salían cuando nos tocaba pintar y No, más que eso era que se hacían pasar un familiar para que le rebajemos. Para que le rebajemos el costo de la pintura. Se hacían familiares para rebajarle el valor de la pintada o de aclarar las letras, todo eso. Sí. Y lo de los puestos de la revista, tanto te ayudó a ti mi tía abuela Apolonia Chávez, que te ayudaba a todo, porque en realidad en la casa casi no te paraban mucha bola con eso, pues en todo caso teníamos que madrugar para comprar las revistas, todo eso. Así, cuando me dejabas a mí que te cuide el puesto, se me llevaban algunas revistas, eso es lo malo que pasaba. Perdón. Sí, había que estar atento. Muy bonitos momentos pasábamos. Sí. Uno de los momentos que hacíamos también con el puesto de revista era que ya en la tarde y noche, cuando nos íbamos al Teatro Chan, con nuestros puestos, las revistas, que estaba Enrique afuera, y yo entraba con un grupo, con una cantidad de revistas, a alquilar dentro del cine. Fuera que pedía permiso para que me dejaran alquilar, yo alquilaba, pues, y estaba la gente leyendo hasta que comenzara la función. Cuando ya veía el reloj yo que comenzaba a quitar las revistas ya porque donde apagaban las luces se me quedaban con las revistas. Claro, acuérdate que antes eran dos películas que daban, pues, ¿no? En esa época daban dos películas siempre. Nunca se perdió revistas ahí. Nunca se nos perdió. Y semana a semana que se cambiaban las revistas, ¿no? Ya el día domingo optamos por cambiarnos y ponernos al lado de donde llegaba el transporte que iba a Mocache, las patitas. Transporte patita de doña Digna Zapata de Macías, que era la dueña, y se alquilaban, el día domingo se alquilaba muchas revistas y llegaba un señor de Mocache en carro a comprarnos las revistas ya usadas. Claro, a mitad de precio de lo que nos había costado, se la vendíamos y recuperamos parte del dinero. Claro, ya habíamos ganado con el alquiler que costaba 20 centavos el alquiler de cada revista. Más. Sí, pues claro, se sacaba bastante y ya se sacaba algo más. Alquilábamos a la casa, también había un día, creo que era el día jueves, que íbamos y alquilábamos a las casas, ¿no? Y había una señora que era acostada en la máquina, nos llamaba para alquilar revistas y pasaba 2 días, creo. Ahí valía 40 centavos cada revista alquilada. La señora alquilaba algunas. Doctora Corazón, Memín Pingüín. Esas revistas ella, Lágrimas, Risa y Amor. Calimán. Sí. Pero la señora alquilaba era esa clase de revistas, ¿no? Y así, todas esas anécdotas muy lindas. Ahí los carros que venían de Mocache, venía una señora que se le llamaba Malinda, ¿no? Me imagino que él le había dicho Mamá Linda y le dijeron Malinda. Una señora con su negocio de gallina, venía trepada arriba de las chivas, lo que eran las chivas antes, ¿no? Lo que se conoce como chivas ahora, y vendía y llevaba bastante gallina de Mocache a Quevedo a vender. Y ahí llevaba mucho al Chifa 51, mi mamá le compraba también, y la señora andaba sin zapatos, pero era buena que el negociante, vendía mucho. Así esas historias son, pero recuerdos muy lindos, ¿no?
A mí me gustaría compartir algo, aunque no es de Quevedo, pero la época de estos puestos de revista acá en Guayaquil, que se llamaba también Literatura de Cordel. Quiero comentarles porque, bueno, yo leía Superman, Batman, pero también leía a Memín, que eran historias un poco tristes, ¿verdad? Pero también leía una revista que se llamaba Joyas de la Mitología Griega. Me Vidas encantaba. Ilustres también. Vidas Ilustres Y también. también vidas, sí, también había vidas ilustres, ahí leí habían algunas biografías sobre Mao Zedong, etc. Sí, así es. Para mí fue muy enriquecedor aquello porque la mitología griega pues es literatura. Y posteriormente me gustó lo que es la literatura. En la época seguí siendo como lector. Yo 12 años yo ya compraba mis libros, ya leía la biografía de Napoleón Bonaparte, en fin, sobre la Edad Media. Y me dediqué a eso, o sea, a la literatura. Pues realmente se puede decir que allí de alguna manera fue surgiendo ese deseo por lo que es lo literario. Sí. Como es el cómic ayudó muchísimo, motivó para que a la gente le gustara leer. Claro. A mí, particularmente, a mí el cómic, Leyendas de América también había. También, claro. Todo eso, era fantástica esa revista, muy ilustrativa. Quiero hacer una pregunta. Sí. Sí. Elvia. Que por favor comenten, porque claro, yo era muy pequeña entonces, sobre los gitanos que llegaban a esa esquina. Yo tengo así una imagen muy remota, no la tengo muy clara, que si tuvieron experiencias y de dónde, si eran húngaros, de dónde procedían esos gitanos o solamente eran de Sudamérica. Bueno, yo ni nací. Que llegaban en las carpas, ¿qué hacían ahí? Yo tengo así recuerdos vagos de los gitanos que llegaban a esa esquina con carpas. Me imagino que adivinaban la suerte, pero ¿qué más hacían? Como decían, se va a robar a los niños y eso. Claro, eso decían los padres. Se van a robar a los niños para quitarlos. Pero ahí ellos llegaban. ¿Qué hacían ellos ahí en esa esquina? Los gitanos. Adivinar la suerte. Sí. Eso era lo de ellos. Llegaban ahí por donde el señor Marciano, por la esquina de la casa de mi padrino Jorge Torres, por ahí. Entre comillas, se llevaban a los niños. Sí. Se llevaban a los niños. Claro, eso era para asustarlos. Los padres le decían a uno para que... Sí. Sí. Hay otra, no sé si... Del argentino que cantaba los gitanos, ¿no? Que decía, los gitanitos tenemos todos, la cara alegre y el cuerpo loco, algo así. Ajá. Y yo recuerdo esa canción y la relacionaba con esos gitanos que llevaban ahí. Claro, era una niña. Y yo relacionaba la canción, me gustaba esa canción, pero yo cuando recuerdo esa canción, que ahora uno la encuentra por internet, la relaciono con esa época. O sea, del cielo bajo San Juan. Ajá. Sí, yo lo relaciono, pero así son imágenes. Muy bien. ¿Hay alguien más algo que opine sobre que hable? Más datos, Walter, para tu libro, para ver si se tratan también sobre estos otros temas. ¿Alguien que desee decir algo, un hecho, un caso que no se haya hablado hasta este momento, para que lo tratemos y pues en recuperar un poquito esa memoria histórica? Hasta que piensen en esa opción, ¿qué tal si hablamos sobre el licenciado? El licenciado es un personaje que cargaba los carteles donde anunciaban las películas del Teatro Chan, ¿no? El cine Chan en Quevedo. Y se encargaba de ponerlo en las esquinas del pueblo, ¿no?
en las esquinas centrales donde la gente concurría, pasaba, entonces, unos carteles grandes donde se anunciaban las películas que iban a dar. Y después fui descubriendo que además de él también, en esos carteles también pintaba las letras, ¿no? Hacía algo, las cargaba, las ponía. Y mi descubrimiento más grande es ver lo que él era el que cobraba en la galería del teatro. Era el cobrador, era el que recibía las entradas, ¿no? Recibía las entradas sería. Y pues me llamaba la atención que mi primo Joaquín y unos amigos de esa época, le decían el licenciado, ¿no? Me llama la atención porque decían licenciado, el señor que cargaba las cosas que estaba en el cine, pues era porque él se sentía pues importante cuando le llamaban licenciado. Le llamaban licenciado es porque con ese apelativo que le daban, con ese título que le daban, pues permitía que la gente, los muchachos, entraran gratis a la galería. Yo entré unas 2 veces con ese, saludando, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y hacía pasar al cine. 2 veces nomás entré, una con mi hermano Enrique y otra yo, porque era un calor tremendo, ahí no había ventilación. Entonces nunca más fue eso. Pero ese era el mote que le pusieron al licenciado. Le llamaban por eso. Emilio. A ver, alguien más. Emilio estaba comentando algo del bar Tungurahua, ¿era? O Salón Tungurahua que... Café Ambato. Café Ambato. Quedaba al lado de Café Ambato. Ay. Algo, Emilio, no sé si ibas a hablar algo de alguna anécdota ahí en especial del Café Ambato, porque yo me acuerdo de las tostadas, ¿no? Me acuerdo de las la tostada con chocolate. Exactamente, qué sabrosa que la hacían, ¿no? Le decían el aplanchado, era el pan criollo grande, era planchado. Correcto. Un chocolate riquísimo. Oh, sí, Evita, sí. Y yo me acuerdo, ¿por qué me acuerdo de aquello? Porque yo a veces compro un pan parecido y lo hago en el sartén y lo aplasto y me acuerdo de aquello, ¿no? Que para mí a veces... Yo no era, tal vez todos los días que compraba, no me podía, pero la vez que me compraba, saboreaba mucho de eso, de esos aplanchados que lo llamaban, que eran prácticamente 2 tapas de fierro, y con eso, qué sabroso. Qué sabroso. Eran grandes, eran unas planchas grandes, entraban hasta 8 de esos. Claro, eran pesadas, sí. Era carbón, a carbón abajo. Y Emilio. Nosotros cuando salíamos del cine íbamos allá. Eso era Claro. Sí, ese era lo típico. ¿Te acuerdas tú que era con unas planchas de fierro? Claro, eran 2 planchas, la plancha de abajo y la... Sí. Y como dice Walter, yo no me acuerdo en realidad que cuántas entraban ahí, cuántas de esos aplanchados. 8 porque los panes eran grandes. Seguro. Algunos. 8 más o menos entraban. 8 panes. Sí. Y que ahí decían hasta con queso y con huevo también. Claro. Ajá. Sí. Sí. A veces había que esperar hasta el turno para... Claro. Para el chocolate. Entonces, tú te acuerdas de cuando salías del cine, pero si te vas a acordar de hey, perro caliente, también te vas a acordar de aquello. Sí, ese sí me acuerdo. Sí, Eran famosos los perros calientes. Claro, qué rico. Esto todavía vive, le hicieron un reportaje otra vez. Sí, lo vi, le hicieron un reportaje. Los hijos vienen también, tienen 2 hijos. Lo que no tengo así conciencia, no tengo conciencia si en realidad eran de res, esa salchicha o de chancho, pero qué sabrosa, o sea, qué sabrosa. Sí. Eso es lo que no tengo conciencia. Lo que ocurre es que sí era carne en ese tiempo. Era carne de chancho. Era carne, ahora no, ahora le mezclan. Ahora es. Era otra época eso, las salchichas eran diferentes. Para ahora es pura harina que le meten. Sí. ¿Se acuerdan del personaje de Dionisio?
Dionisio también, un personaje ahí de Quevedo, trabajó en el municipio. Él trabajó, cobraba por el municipio. Eres el novio de Gladys. Gladys Chan, sí, de mi prima. Eres el novio. A ver, Gladys, ¿qué cuentas de Dionisio? Teresa la molestaba. ¿Qué cuentas, Gladys? Día algo, pues, de Dionisio. Que parado se quedaba dormido. Sí, yo trabajaba en el... No, les cuento que yo trabajaba en el municipio de Quevedo y Dionisio era, pues, estaba enrolado en el municipio. Estaba en el él rol era de... conserje o mensajero y nosotros lo mandábamos a comprar, no le decíamos, Dionisio, anda, cómprame, supongamos, una pastilla. Cogía la plata y bien estaba abajo y lo encontrábamos bien dormido, recostado en la pared. No quería ir. No, cogía la plata y no habían mandado, tampoco iba. O sea, cuando quería, él iba, cuando estaba de gana, y cuando no. Claro, eso sí me acuerdo. Otro personaje que veo de Dionisio, pues era un enano, ¿no? Un enanito. Ajá. Un enanito que... Entonces los niños le tenían mucho miedo. Sí, ¿Tú no lo conociste? Le tenían miedo. El hijo de mi sobrino, pues Emilito, Tere me pasaba por el municipio y a veces me decía, señorita Chan, la buscan. Entonces cuando Emilito lo veía a él, era como que veía al demonio. Dice, mire ese Montubio, dice que no lo sacan. Como que veía al diablo. Como que veía al diablo. A propósito del diablo, ¿quién recuerda al hombre que peleaba con el diablo? Es otro personaje que yo lo vi también en la calle, lo vi y tengo un relato sobre él. Vagamente tengo. ¿Ah? Vagamente lo recuerdo, cuando golpeaba con un hombre flaco, con un bastón, con algo, con un palo del piso. Un palo largo. Gladys, ¿te acuerdas de Balazo, Walter? Esa como loquito que andaba recogiendo cosas en la calle. ¿De quién? Balazo. ¿Cuál? Balazo. Ay, no me acuerdo. Balazo, un hombre así conocido. No me acuerdo de él. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Walter No, tampoco. Lo que pasa es que Gladys dice que ella no nacía, pues, Tere. ¿Qué más vieja que Miriam? Bueno, volviendo al hombre que peleaba con el diablo, era un hombre delgado, con sombrero, sin zapato, pues sí. Cargaba una alforja también, ¿no? Y cargaba una vara ahí. Él se ponía a rezar, a hacer unas cosas ahí y balbuceaba algo, ¿no? Y de pronto sacaba su supuesto sable, machete y comenzaba a dar espadazos en el aire y balbuceaba algo. Y así mataba al diablo. Ya que había muerto el diablo, entonces ahí comenzaba a pedir dinero. Tampoco fue una persona que se lo vio ebria, no. Era la forma de vivir para comer. El pelear con el diablo. El hombre que peleaba con el diablo. La gente se ponía alrededor de él. Él esperaba que la gente tuviera más o menos una cantidad para comenzar su show. Ya se persignaba y todo eso. La gente por ahí hacía. Era un espectáculo, ¿no? Callejero ahí que generaba él ahí. Y la gente, los muchachos, los adultos. Pero él terminaba su pelea y comenzaba a pedir. Esa era la forma como decía, los primos y mis hermanos recuerdan el talismán, el puesto de víveres de nuestro tío Felipe Zapatier Chávez. ¿Quién recuerda algo de Emilio? Tiene que acordarse de María gente. El talismán del difunto Felipe, el puesto en el mercado. ¿Emilio se acuerda? Tampoco nacía Emilio. Me acuerdo de él. Él tenía en el mercado, tenía un puesto. Claro, el talismán se llama. El talismán. El talismán. Sí. Creo que fue algo como un cortocircuito, alguno, pero él se quemó. No, eso fue un incendio en el negocio de Cabrera. Al frente, había un negocio al frente del mercado, había un collante. Cabrera, no era collante. Cabrera. Eran los mayoristas que le compraban. Oye. Los Cabrera fueron. Sí.
Ajá. Claro, los Cabrera entonces, yo estaba equivocado. Sí, sí, sí. Y No vamos fue llegando a la cortocircuito, mesa Emilio. y estuvimos hablando del asunto de las revistas, ¿no? Algo Yo pasó antes la... ahí con Zapatillo, de la revista. ¿Cómo? So, que se está acordando del fallecimiento, de cómo se quemó Algo este. pasó, pero Claro, él fue, tenía que ir a también te comprar, acuerdas fue a comprar algo. del que tenía Emilio, él fueron a comprar algo, iba de noche, fue de noche. Sí, él iba a te estoy conversar con escuchando. Cabrera y alguien se acercó a comprar algo y Cabrera le dijo que le pasara. Y Felipe no acostumbraba a fumar, pero ese día estaba fumando. Y entró a ver, y había pólvora regada porque se vendían todo eso en esos negocios antes. Cayó la ceniza y ahí fue el incendio, y fue la explosión que sí fue que se quemó él. Sí. Eso le tocó a la mayor parte porque estuvo ahí. ¿Y te acuerdas tú, Walter? Walter, ¿te ¿De acuerdas qué? usted de Albán, que tenía la agencia de lotería? La lotería, claro. De Albán. El papá de que tenía Germania. la agencia de lotería. El papá de Germania. Él repartía todo Quevedo, Sí, tengo sí. entendido, ¿no? Él repartía todo Quevedo, parece. Le daba todo a los que vengan, los loteros. Ah, ya. Ajá. Le daba a los minoristas, entonces. Sí. Claro. Sí, sí, más fue un negocio, más que un... ¿no? Y el Teatro Quevedo, Ajá. Teatro Quevedo, el Teatro Gardel fue uno de los también que existió ahí. Acá abajo. Sí. El Teatro Quevedo antes se entraba por el cuerpo bombero ahora. Pues. Así es. No, Así ese era otro cine, el de... Y el Teatro Teatro Popular. Quevedo. Teatro Quevedo. No, el Teatro Popular y el más Titán eran el dueño de los chan. Del chance. El Quevedo era más. Rosado. El Teatro Quevedo era de los mártires. Ahora ¿cómo es la? Regresando al asunto de las revistas. Había una en casa de mi abuelita, Polita, nuestra tía abuela, había una mesa en un rincón yo le llamaba la mesa mágica, porque ahí comencé a ver los cómics, y comencé a ver revistas como Ecran, Bohemia en español, y también había otras revistas en inglés, Live, y el Penecas es una revista en color sepia, chilena, y para mí era fantástico llegar ahí, ver las revistas y coger y ponerme a leer, y los libros que habían ahí, era en un rincón de la casa. ¿Usted recuerda la foto que le enseñé, Evita, donde tuvimos la fiesta de Marco Polo, cuando éramos muchachos? Que está Elma, estamos todos ahí. Era de Marco Polo, yo no, pensaba que era uno de tus hermanos. No, de Marco Polo. A ver, el cumpleañero, perdón, ¿quién era el cumpleañero? Marco Polo. Marco Polo. Y por esa esquina era que estaba la mesa que yo leí donde había las revistas. Sí. Ajá. O sea, ahí arriba fue la fiestita. Ahí arriba fue la fiestita. Ya, sí, ahí sí me acuerdo. Y ahí en ese rincón quedaba la mesa mágica. La mesa mágica que a mí prácticamente me motivó a que gustara la lectura. Claro, mi mamá también era lectora, entonces yo iba a leer a mi mamá. Mi abuelo materno también le gustaba leer. Entonces eso fue incentivando. Y así con un sinnúmero de relatos, de cuentos en que yo pues los guardé en mi memoria, pero mi escapada era así, ir a comprar las cosas para yo poder ver en la calle, porque no era que nos dejaban salir y recorrer libremente las calles, no, la forma de escapar a ver era esa. Era el momento que yo hacía el negocio con mi hermano, hacíamos la venta de ramos para Domingo de Ramos, para Carnaval era otro también. En Carnaval también hacíamos el negocio con los globos. También quien nos apoyaba era la abuelita Polita. Ahí llenábamos los globos y salíamos con las ollas a vender el globo. Y era un buen negocio porque si uno compraba 4 por 20 centavos y ya lleno se vendían 2 por 20 centavos, era un negocio más o menos, porque estaban dando el doble.
así son todas esas anécdotas y esperemos pues que se pueda plasmar el libro con estos pequeños relatos de vivencias mías, ¿no? De experiencias pasadas. Ujú. Oiga, primo, y los desfiles. Los desfiles Sí. que hacía También así Quevedo antiguamente, pues. para La fiesta de octubre. octubre también. 7 de octubre. Sí, para el 7 de octubre, porque ya para septiembre era la procesión, que después de que en momentos en que la gente iba a tomar a los salones, temprano comenzaban los bailes, ya eran algunos borrachos en la procesión también, ¿no? Que se doblaban toditos solitos. Eso era otra del espectáculo que se daba para esas épocas de las fiestas. Llegaba mucha gente, comerciantes en las calles, ponían las rifas, vendetera, vendían dulces, era fantástico, ¿no? Era una época de vida, ¿no? Había vida, el movimiento, la gente, no faltaba el que vendía la pomada mágica, los culebreros. Recuerden a Olga y Roberto, que también esos, los mentalistas, de familia nacional. Yo me acuerdo que había un hombre que llegaba con un maletín que metía la culebra ahí. Para eso, los culebreros llegaban a esa época. Sí, y que Olga y sacaban... Roberto fueron dos mentalistas, Olga y Roberto. Ajá. Los Rosacruces también, creo que abajo de donde vivía Evita con Edma, ahí también hacían una rueda, creo, no sé. Sí. Ahí era que llegaban las gitanas, pues. A ver, en la casa de nosotros mi papi les alquiló. Mi papi les alquiló un tiempo. Claro. Yo, eso casi no me acuerdo, pero mi hermana se acuerda. Me acuerdo. Ahí le alquiló el papá, sí. Yo recuerdo eso. Ajá. Y nos regalaron una gallina, dice. Una gallina, sí, nos regalaron una gallina. Sí, que ellos no se las comieron por no sé qué cuestión, decían. Ajá. Sí. También me acuerdo de que siempre les digo, yo les cuento a mis hijos, que en esa época de que antes uno comía era solo gallinas criollas, pues. Claro. Solo gallinas criollas. Mi papi era los domingos infallable con su gallina criolla con plumas, porque se iba a comprar al mercado, pero ¿qué? No conocíamos la otra gallina, no, sino la criolla. La criolla y las gallaretas también. Las gallaretas en ese tiempo eran ricas. Así es. Sí. ¿Alguien más que aporte con algún relato de algún personaje? Walter, ¿recuerden sobre el pan cubano? Sí, el pan cubanito era un señor. Un señor que tenía una panadería como que iba para el Teatro Popular. Eso era cubanito nomás que llamaba. El cubanito nomás, Walter. Pan cubanito, el pan cubanito. Era en la novena, como por la 10ª, la calle 10ª y 7 de octubre. Más o menos así, ¿no? Más sí, o menos. Más o menos así. Él salía por las tardes. A vender con 2 canastas. Sí. El pan cubanito, rico, calientito, era su pregón. Y vendía bastante, vendía mucho el señor. Era de los personajes también que iniciaron en Quevedo y conocidos por sus deliciosos panes, ¿no? El pan cubanito. Un personaje que fue enigmático fue el que yo le llamo el nazi. Era una persona, un señor calvo, ojos claros, de lentes, con marcos de metal, pero así redondo, ¿no? Así como esto, más o menos así. Cara, era flaco, ¿no? Pero se lo veía de buena salud, blanco, ojos claritos. Llegaba siempre ahí a El Chifa, a una mesa que daba hacia la peluquería de mi papá. Y yo me sentaba fuera de la peluquería a observarlo, lo que él hacía, o lo que él hacía. El señor llegaba, siempre pedía poca cosa, como más para tomar café o té, no sé, algo, y se ponía, y sacaba un tabaco, sacaba un pitillo y una cigarrera, sacaba cigarrillos de no marca conocida ahí, y en ese tiempo una boquilla, ¿no? Era y fumaba y estaba siempre con la mirada como que si alguien lo iba a visitar, pero nunca le había alguien al lado de él. Nunca, un señor que estaba ido ahí.
Después lo vi también cerca de la iglesia, una especie de oficina, con unas puertas abatibles que hay que dan, donde se le veía hasta aquí a él, ¿no? Se le podía ver observando a sí mismo. Entonces, como yo había visto la revista en Life, en Vistazo, en algunas otras revistas, a los nazis, y más o menos tenía ese aspecto, el señor parecido al zorro del desierto, a Rommel, pero los ojos no tan caídos como los de Rommel, pero ojos claros y de piel más blanca, así flaco, ¿no? Entonces por eso se me vino a la mente que era nazi. Y se me quedó ese personaje ahí, y en eso relato algo también, porque siempre se sentaba en esa mesa, la mayoría de las tardes, no siempre, no todos los días, se sentaba en esa esquina a tomar té o café, no recuerdo bien, y a fumar tabaco, y porque había que dejar botar era como una boquilla de bambú. Era raro conseguir en esa época ahí en Quevedo esa clase de artificios para fumar, y la marca de cigarrillo tampoco era conocida. Entonces sacaba en conclusión que este había sido nazi. No sé, nadie va a dar razón de qué se hizo. Le perdí la pista, yo también no seguí indagando más, ¿no? Ya pues también el tiempo, ya nos tuvimos que ir a Guayaquil. También se vendió la casa del centro y pasamos a San Camilo, y de San Camilo pues a Guayaquil. Se perdieron muchas cosas que uno podía haber rescatado en ese momento. Pero bueno, lo que he rescatado son como 20 historias, más o menos, unas 20, 22 historias. Un relato de recuerdos de eso de mi infancia. Recuerdos de ver a esos personajes caminando por la calle, haciendo cada uno su oficio, ¿no? Y como el caso de Doña Venus y Carnemico, en la que relato, pues le hago algo poco largo porque los pongo hasta en un velorio, porque ellos iban a velorio. Con la edad se estaban esperando para irse a velorio. Iban pues más por tomar. Bueno, lo invitaban porque tocaban guitarra y cantaban. Y eran infaltables las reuniones en los velorios, de conocidos o alguien que lo invitaba para que canten ellos. Así son esos personajes populares. Si alguien tiene recuerdo de esos, pues que anote, que tenga en mente eso, y tenga presión de anotar, porque sirven para la memoria de las ciudades, ¿no? De los recuerdos esos que se olvidan. Si alguien, de pronto, si alguien tiene algún recuerdo sobre algún tema sobre aparecidos o cosas así, que son muy comunes también en aquellas épocas. Bien. En caso de que alguien recordara. Leía un poema. Marlene. Oigo. Marlene. Dígame. Saber. ¿Sí? Hola. Hola. Dígame. Marlene, hola. Hola, sí las oigo. ¿Qué fue? ¿Y qué sobre el tema que está indicándonos? Sí. Sobre el tema de aparecidos. ¿Alguna historia que tengas que contar, que hayas conocido? Allá Un relato de ultratumba, Marlene. De mi hermano. Mi hermano hace años que falleció. Mi hermano se llamaba Jaime Emilio John Troya. Él hace 2 años que falleció. Un día yo estaba allá en Montoya, en la casa grande de mis abuelitos. Ahí entonces me vino así de noche como una especie de nube, que me quedé así como en un letargo. Yo lo vi clarito a mi hermano, clarito, él me hablaba. Entonces yo le dije, pero hermano, tú no debes estar aquí. No, dice hermana, yo he venido a despedirme. Le digo, pero ¿cómo? ¿Y cómo estás tú allá? Hermana, me dice, no te preocupes porque yo estoy en un paraíso, allá es un paraíso, hermana, me dice, ya me voy, me dijo. Y ahí yo abrí los ojos y parece como que yo los vi, así como que iba con una nube así. Eso siempre me sucede a mí. También otro con mi querida.
Ese de ahí es que lo he escuchado. Con mi querida, yo nunca la soñaba, pero yo tengo una hija, yo soy madre soltera, entonces en ese tiempo yo no sabía si estaba embarazada, pero así mismo como durmiendo así de noche, yo sentí como que alguien me tocó así la barriga, y la vi como yo así en sueño, no sé, pues yo la vi a mi querida, me dijo, hijita, usted está embarazada, y así mismo se fue, así tanto. Todas esas cosas yo tenía. Lo mismo, yo soy muy devota de la Virgen de Fátima. Yo estudié en Quevedo en el colegio Nuestra Señora de Fátima. Allí en el patio había como una gruta y ahí la tenían a la Virgen de Fátima. Y un día cuando ya estábamos formadas del recreo, yo estaba así hablando con mi amiga, todo. Cuando yo la veo, miro hacia donde está la Virgen, yo la vi a la Virgen, pero al pie de la gruta en la tierra. Y yo le digo, espérate, mía, espérate, mira, ¿qué? Ahí está la Virgen. No, me dice, no hay nadie, pero ya, no vi más. Y así siempre me suceden muchas cosas. Con mis familiares muertos, así veo, así siempre. Yo siempre he visto a la Virgen, también la vi hace un día que yo estaba así en mi cuarto, yo tengo una cama ahí, otra cama, y así yo mismo abrí la cama, yo así como que alguien me dijo, izquierda. Yo me desperté rapidito y ya la vi como que la Virgen te estaba dando la bendición, pero lo que yo me sentí, abrí los ojos, ya no vi más. No sé si serán sueños o visiones que yo veo, pero siempre he visto así con la Virgen, así con mi familia, con mi papá también, cuando él murió. Él a los 8 días, yo lo vi que él subió y me dijo así, hija, me dice, pero papi, yo le dije así, no, dice, si venimos a despedirme, me dijo así. Y lo vi, que a lo que ella salió, iba saliendo así de la casa al portal, que iba a hacer un caminito así como para el río, que él se caía. Y ahí yo gritaba arriba, porque la casa de los pies gritaba, y mi mami subió, y ahí mi mami me pasó. Así muchas cosas me suceden, no sé. No sé si serán sueños o visiones que yo he visto, pero todo eso que tengo muchas cosas. Bueno, en todo caso bastante interesante pues tener aquellos recuerdos, aquellas anécdotas que también sirven de mucho justamente para esta contribución cultural que está haciendo Walter, que es pues recabar hechos del pasado, contar en este caso sobre Quevedo, y pues que hoy nos ha convocado aquí. Si alguien quisiera agregar algo más sobre algún otro tema o sobre lo ya hablado. Mire, perdón, yo les quiero decir que ha sido para mí un gusto verlos y estar en este conversatorio, pero nos vamos a tener que retirar porque tenemos una reunión de familia, ¿no? O sea, con pocas personas, ¿no? Correcto. Entonces, me ha sido un gusto verlos, saludarlos, así sea a la distancia por medio de este medio, y espero que en otra ocasión me inviten, ¿no? Para cuando ya esté impreso el libro, cuando se haga el lanzamiento del libro, entonces. Ya, ok, ahí estaremos ya. Entonces, para mí, me despido, un abrazo, y que Dios los bendiga y los guarde siempre, ¿ya? Gracias. Un gusto, Evita Yema, un gusto. Chao, Betty, chao. Vaya bien, un gusto. Con Estuardo, chao, Betty, Zulia. Me hubiera gustado verla a Jenny, pero no la veo. ¿Dónde está Jenny? No está Jenny? No se ha conectado, parece. No se ha conectado. Ah, ya, bueno, me la saludan. Me saludan todas tus hermanas. Chao, Emilio. Chao, Tere. Ya, chao, Tere. Chao, Emilio. Chao. Chao, prima. Chao, cuídense. Decía, si hay alguien que quisiera agregar algo, porque ya estamos también llegando a la parte final. Un poema. Muy bien. A mitad del andar de nuestra vida, extraviado me vi por su locura, que la vía directa era perdida. Hay cuanto referir de cosa dura. Esta selva lo espeso, agreste y fuerte, de que aún conserva el pecho la pavura. Tanto es agrio que poco es más la muerte, más la otra diré cosas que viera. Antes de la que en ella hallé mi suerte, repetir no sabré cómo allí fuera. Al sueño en el instante me oprimía, cuando me dio la senda verdadera. Pero cuando de lo áspero salía del lugar tenebroso, la esmeralda de un collado pisé que le seguía. Alcé la vista a lo alto y vi su espalda, por los rayos del planeta.
Guía infalible por altura o falda, no quisiera mejor de recordarla. No, no quisiera. Gracias. Muy bien. Excelente, excelente. Bravo. Muy bien. Entonces, uno de los temas que hay también en lo que va a ser el tour libre, la abuelita Bajaña. Muchos recuerdan, pues, a la abuelita Bajaña, ¿no? Es la tía de mi abuelo materno, que vivía en una casa de madera, esas casas antiguas, no coloniales, pero sí del principio del siglo XIX, o perdón, final del siglo XIX. Ella pues tenía una casa grande, la casa del hijo de ella, era un caserón enorme. Ella tenía un fogón donde cocinaba y me daba gusto ir a ver porque tenía antigüedades, tenía unas planchas parecidas a estas, así, ¿no? Así como esta de aquí. Me encantaba verla a mí. Era muy devota y tenía muchos santos de bulto, ahí tenía un altar, ¿no? Y la cocina me llamaba la atención mucho porque hacía un arroz y unos maduros cocinados sobre ollas de madera, perdón, ollas de barro, sobre ollas de barro. Y a veces yo iba porque preparara los maduros, ¿no? El maduro cocinado en esa ollita. Me decía, hijo, pero no tengo carbón, no tengo leña. Ya vengo, le decía. Entonces yo me iba. A la vuelta de la casa había un señor que era ebanista. Y los pedazos de madera que sobraban yo se los pedía. Y le llevaba, así como también la viruta, para que prenda más rápido el carbón, la leña. Yo le llevaba esos pedazos de madera y ahí comenzaba a cocinar. Y me encanta, porque me encantaban cómo cocinaban los maduros. Quedaban sabrosos en olla de barro. Lo mismo el arroz. Le quedaba muy sabroso y siempre iba y conversaba con ella. Y nosotros ya, un grupo de muchachos, siempre jugamos en los bajos del zaguán de ella. Le hacíamos bulla, no le gustaba que le hiciéramos bulla. Y ella nos corría, pero al rato volvíamos nosotros a reunirnos. Estaban mis primos, mis primas, amigas como Judith Tobar, no se ha conectado, Judith. Y nos corría y volvíamos nosotros y hasta por último él nos decía el diablo, el patica, y nos tiraba agua bendita para que nos vayamos. Este era el relato de la abuelita Bajaña con sus exquisitos maduros. Bueno, yo creo que alguien más que quiera aportar con un personaje o alguna anécdota sobre los temas o algo diferente. No sé, Daniel, si estamos ahí con el tiempo. Sí, ya estamos prácticamente con el tiempo límite, por eso justamente estaba preguntando si alguien quería participar y ahí que darte las palabras a ti. Si alguien quiere pronunciarse, si no, de lo contrario, pues para dar mis últimas palabras y cerrar la sesión. ¿Alguien quisiera tomar la palabra, por favor, antes de despedirnos? ¿Sí? Novia. Bueno, sí, en realidad estoy muy feliz hoy porque nos hemos encontrado con los primos, los tíos, y apoyar a mi primo en esto de aquí, que él va a hacer los libros. Como le dije, cuando él venga o cuando venga la persona indicada, que me diga la fecha, que yo estaré dispuesta para apoyarlo en eso. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Gracias a usted. Muchas gracias. Usted también, prima Nubia, usted también. Gracias, gracias. Bien, pues entonces les comento sobre lo que se viene, que es ya para los primeros meses del próximo año, que sería ya la publicación de este libro, que llevará como título La querida Balbina, de autoría de de Walter Barco Bajaña, y que creo que con lo de hoy, Walter, podrías también tomar algunos datos de lo que se ha expresado y de pronto algún nuevo personaje incorporarlo también a la obra, ¿verdad? Tenemos como proyecto
Por lo pronto sabemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Extensión Quevedo, está pues promocionando este conversatorio y queremos ver en lo posterior también que nos apoyen para lo que es la fase final, que sería la publicación del texto, y también vamos a ver la posibilidad de que el municipio de Quevedo también se una pues a este proyecto. Muy importante porque es trabajar en cuanto a la tradición oral, es trabajar en cuanto a esa historia de ese Quevedo de antaño. Son crónicas, este es un género muy importante y es una forma de lograr lo que se llama la recuperación de la memoria histórica. Así que si alguien no tuviera algo más que decir, yo me quedo también tan complacido en lo que dijo Nubia, me siento también muy feliz de esta reunión. Ha sido un evento muy bueno, un evento cultural bastante significativo. Agradecerle a todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas quevedeños. Muchas gracias por su participación. A Walter Bajaña también por su apoyo, por su aporte, y porque él es realmente el eje de todo esto, ¿verdad? De todos estos programas, y esperemos que hayan otros más y que en algún momento nos podamos unir, aunque sea virtualmente, o en algún momento que Walter pueda viajar también para acá, para Ecuador, en algún momento en que se pueda pues ya realizar el lanzamiento de la obra, o como se lo estila también actualmente, podríamos hacer el lanzamiento de la obra de manera virtual, Walter, como ya lo hemos hablado. En Quevedo estaríamos nosotros como centro cultural, con poco público, todo eso, cumpliendo pues las disposiciones recomendadas, ¿de acuerdo? Sí, alguien creo que, Zuli, ¿alguien desea tomar la palabra? ¿No? Bien, entonces muy agradecido y pues un abrazo a todos, gracias por su participación, muchas gracias Betty, señor gracias Marco, linda su declamación, felicitaciones Nubia. No tengo, a ver, unos nombres por aquí apunté, Marlene, Evita, Gladys, gracias por su participación. Un abrazo. Gracias. El Centro Cultural Ecuatoriano Medardo Ángel Silva pues les agradece mucho su participación. No sé si Walter quisiera agregar algo. Sí, agradecerte, Daniel, por ser el enlace para esto que nos ha servido. Y recordar la memoria de nuestro querido cantón, ¿no? Ese cantón, cuando lo conocimos, que era un dedal pequeñito, pero que tiene algo de muchas historias populares. Agradecer a mi familia, a mis primas, a mis amigas, ¿no? Que estuvieron presentes en este conversatorio y de una u otra manera aportaron algo más a enriquecer esa parte de lo que se vaya a relatar, ¿no? Recordar, ¿no? Esas memorias, esas anécdotas que ellos pasaron. También pues no se nos pudo conectar porque gracias a la doctora Carmen Peláez no se ha podido conectar, no sé, los amigos Chan, que me hubiese gustado que estén también presentes virtualmente, porque ellos tenían bastante que contar con respecto al caso de las Puerto Revista, al Cipued, el Circo Venus, etc. Bueno, en todo caso, no reitero mi agradecimiento a todos ustedes y esperamos encontrarnos, aunque sea virtualmente, en otro momento, para tener una charla. Ojalá la próxima sea ya con el libro, pues, ya físico, ¿no? Para hacerlo. Bueno, un abrazo a todos, ¿no? Un abrazo. Primo, Gracias. primo, tome una foto. Okay. Daniel, tome una foto. Hemos hecho algunas capturas de la pantalla y aparte de eso, todo este conversatorio
está grabado, lo vamos a editar y se va a publicar en Facebook en la página del Centro Cultural Ecuatoriano María Ángel Silos. Es decir, que en cualquier momento ustedes podrán acceder. Yo le comunicaré a Walter para que a su vez ustedes puedan acceder y los invito a que sean seguidores de nuestro Centro Cultural para que así mismo participen en algunas otras actividades y programas que realicemos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Un abrazo. Pasen bien. Gracias. Gracias. Bye. Chao, Abrazo. Chao. Marlene, chao. Chao. Bendiciones. Igualmente, gracias. Pasen bien. Gracias. Un abrazo.